Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende sea el caso. Hoy vamos a comenzar con lo que es nivel tisular de organización. Piensen ustedes que estos PowerPoint, estas pequeñas clases, ayudan a la comprensión del texto, pero ustedes tienen que continuar con esta formación extrayendo el material del libro, ¿sí? Primero vamos a hablar de los tipos de tejido. Dentro de estos tipos vamos a nombrar estos cuatro que son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Estos tejidos van a tener diferentes funciones y estructura. Los tejidos epiteliales son los que revisten tanto las superficies corporales como los que tapizan los huecos, los órganos huecos y las cavidades y los conductos. Nos permite también interactuar con el medio y el medio interno y el medio externo, ¿sí? El tejido conectivo va a proteger y dar soporte al cuerpo y a sus órganos. Existen varios tipos de tejidos conectivos que mantienen a estos órganos unidos y que ayudan al almacén de energía, como por ejemplo en la grasa. Yo tengo un montón de energía acumulada. Por tercero tenemos al tejido muscular, que está compuesto por células especializadas para la contracción y la regeneración de fuerza. Esta función de contracción va a producir calor y ayuda a calentar el cuerpo. Y el tejido nervioso va a detectar unos cambios y los cambios en las funciones dentro y fuera del cuerpo y va a responder generando impulsos nerviosos que van a activar tanto la contracción muscular como la secreción de las glándulas. Dentro de los tipos de tejidos vamos a hacer una salvedad. Estos tejidos epiteliales y la mayoría de los tejidos de tipo conectivo, salvo el cartílago, el hueso y la sangre, como están señalados en estas tres imágenes, ¿sí? Son de naturaleza más general y se encuentran distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, en diferentes organismos, en diferentes órganos, pero a lo largo de todo el cuerpo. Y estos tejidos van a formar la mayoría de los órganos y van a poseer una estructura y una función muy variable. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Vamos a hablar un poco de cómo se juntan estas células para formar estos tejidos. ¿Sí? Ya habíamos dado células en las clases anteriores. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas se adhieren en forma estrecha, ¿sí? Muy cercana unas a otras para formar unidades funcionales. Estas uniones estas uniones celulares tienen puntos de contacto y hay que ver de qué manera cada uno de ellos se adhiere. Fíjense que están descritos acá. En el dibujo van a tener los diferentes tipos de uniones que pueden encontrar. Y ahora las vamos a desarrollar a continuación. Por un lado tenemos las uniones herméticas, es una zona de oclusión, que es la que vemos acá en la A, que es donde al decir hermética estamos hablando de que no hay pasaje casi entre medio de ellas, como que cerrara al vacío, ¿sí? Por eso le decimos también zona de oclusión. En el medio no pasa nada. Después tenemos las uniones adherentes, las desmosonas, las hemidesmosonas y las uniones comunicantes. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Las uniones herméticas, fíjense que acá en la imagen ampliada se puede ver más en detalle que entre medio de cada una de las membranas plasmáticas, esta es una de las células, su membrana plasmática, y la célula adyacente, no hay casi luz, ese espacio intracelular es extremadamente escaso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener poca transferencia intercelular. Estas membranas, este tipo de unión de las células, ¿sí? Estas uniones herméticas, sirven para tejidos epiteliales que tapizan el estómago, los intestinos y la vejiga, ya que tienen diferentes uniones de este tipo, numerosas uniones de este tipo, y van a impedir que el contenido que que en estos órganos se retiene se salga del órgano. Entonces, este espacio que hay entre células es muy escaso para impedir que este líquido escurra a través de ellas.
Después tenemos las uniones adherentes, ¿sí? En donde una célula se va a adherir a la membrana plasmática de la otra, lo va a hacer a través de unos microfilamentos que van a formar como un cinturón, como se ve en la imagen, un cinturón de adhesión, en cada una de las células, o sea, en la célula de la que estamos hablando y en la célula adyacente, que es la que está contigua a ella. Estas dos células se van a comunicar por estas glucoproteínas, ¿sí? Que están entre las membranas, por eso se llaman glucoproteína de transmembrana, que se llama caderina, ¿sí? Fíjense que el espacio intercelular que se visualiza es mayor a la unión anteriormente mencionada, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de uniones? Y a lo largo de todo el intestino. Va a ayudar, ¿sí?, a que no se separe cada una de estas células en los momentos en los que se contrae el intestino para hacer o realizar los movimientos peristálticos y transportar el alimento de un lado hacia el otro. Después encontramos las desmosonas. Las desmosonas, vamos a ver esta palabra que es nueva, dice desmos, significa vínculo, ¿sí? Fíjense que tenemos la misma glucoproteína transmembrana que en la unión anterior, ¿sí? Esta caderina, pero acá tenemos unos elementos totalmente diferentes. Estas placas, ¿sí? Y los filamentos. Estas placas y los filamentos, sumados a las glucoproteínas, son los que van a conformar estas desmosonas. Estas uniones son focales, son en determinado punto, son como un punto de soldadura, ¿sí? Fíjense que existe espacio intercelular, simplemente es en este punto donde se van a mantener unidas. Y esta es la capa, por ejemplo, es donde se encuentra, es la capa más externa de la piel y en las células del músculo cardíaco. Piensan lo importante que estos puntos de soldadura son extremadamente fuertes para poder proporcionarle seguridad al corazón, que en el momento de que se esté contrayendo y relajando, no se separen las células, ¿sí?, entre sí. Después tenemos las hemidesmosonas. En realidad se llaman así solamente porque se parecen a la mitad de una desmosona, pero en realidad se está comunicando no con otra célula, ¿sí?, no con otra membrana plasmática de célula adyacente, sino con una membrana, con la membrana basal, ¿sí? Entonces se une la membrana plasmática de la célula, ¿sí?, con la membrana basal. Estos filamentos intermedios que vemos acá arriba, ¿sí?, se llaman queratina. Y la glucoproteína de transmembrana, como la veíamos, pero esta de transmembrana va a un espacio extracelular porque acá no tenemos otra célula más, sino que tenemos la membrana basal, ¿sí? Y también podemos observar la placa como veíamos en la desmosona. ¿Anclan células de qué tipo? Anclan células a la membrana basal, como decíamos, en lugar de hacerlo a otra célula. Vamos a ver ahora con cuál. Ajá, acá estamos. Después tenemos las uniones comunicantes. Fíjense que hay un punto, ¿sí?, de conexión. Vamos a ver acá si se visualiza un punto de conexión y de pasaje entre una célula y otra. No solamente las mantienen unidas, ¿sí?, sino que se comunican unas con otras. Fíjense que todos estos orificios que se ven no es otra cosa que esto antes de ser el corte transversal, ¿sí? Estas son uniones comunicantes entre las células. Sirven para que se comuniquen unas a otras. ¿Y por qué necesitamos estas uniones? Hay algunas células, ¿sí?, que no tienen directamente irrigación directa sanguínea, ¿sí? Entonces lo hacen a través,
las conexiones estas les permiten transmitir tanto los nutrientes como el oxígeno, por ejemplo, y es muy común encontrarlas, por eso se lo dicen avasculares, ¿sí? Es muy común encontrarlas en el cristalino y la córnea del ojo, ¿sí? Eso es un repaso y a grandes rasgos para que vayan teniendo idea de con cuáles vamos a ir trabajando. Ahora vamos a ver características especiales del epitelio. Me gustaría sí que en esta parte ustedes pudieran pegar una lectura previa al material antes de seguir avanzando. Más que nada para una mayor comprensión. Yo lo que sí voy a hacer es profundizar en un videíto que les voy a dar de refuerzo sobre estas características específicas del epitelio. Y voy a avanzar en este punto para no dejar el PowerPoint a medio completar, pero me gustaría que presten atención que en este punto yo voy a dejar un video anexo para ser más específica sobre esto, ¿sí? Sí vamos a ver un poquito las imágenes de qué tipo de epitelio podemos encontrar. Tenemos varios, los más comunes es hacer una división entre simple y estratificado, pero también tenemos el epitelio pseudoestratificado, por ejemplo, que se visualiza acá en la imagen. ¿Cómo distinguimos cuál es estratificado y simple? Fíjense que la membrana basal, ¿sí? La lámina esta de la membrana basal está en contacto directo con cada una de estas células. Este epitelio es simple porque tiene una sola capa de células que se comunican directamente con la lámina basal. Este tipo de célula de epitelio simple es escamoso, ¿sí? Porque miren la forma como de escamas que tiene. En este caso tiene una forma totalmente diferente, pero está en comunicación todas las células con la membrana basal que lo rodea. En el pseudo estratificado tenemos un inconveniente. Estas células son de una prolongación tan larga, ¿sí? Que a veces pareciera, fíjense acá, que hay células que no estarían tocando la membrana basal. Por eso, porque se parecen que hubiera algunas que no tocan la membrana basal, se las dice pseudo, que quiere decir falso, estratificado, ¿sí? Pero todas son simples en realidad porque siguen tocando la membrana basal, ¿sí? Fíjense qué interesante, esta tiene unos cilios de los que después vamos a aclarar un poquito. Después tenemos el epitelio estratificado, ¿sí? Que fíjense que una capa sí va a tocar directamente la membrana basal, pero después el resto no, se comunica sí unas entre otras, pero ya no con la membrana basal. Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. Dentro del epitelio simple, entonces, vamos a distinguir a las escamosas, que es donde generalmente se produce el intercambio de sustancias por difusión rápida, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la difusión? Que pasaba por gradiente de concentración, de donde estaba más concentrado a donde estaba menos concentrado, por una membrana semipermeable como era la membrana plasmática, ¿sí? Se encuentra en los sacos aéreos de los pulmones, porque ¿qué tenemos a través de la difusión? El intercambio gaseoso. Entonces, por un lado se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Por gradiente de concentraciones. Y también forman las paredes de los capilares. Este es el escamoso. Epitelio simple escamoso que está en contacto directo, como veíamos, con la membrana basal. El epitelio simple cuboidal, ¿sí? Es una capa de células cuboides que está también reposa sobre la membrana basal, que es la característica de que sea epitelio simple, ¿sí? Aparece con frecuencia en las glándulas y en sus conductos. Bueno, ahí da ejemplo de glándulas salivares, forma parte de las paredes de los túbulos del riñón y recubre la superficie de los ovarios. Y por último tenemos el epitelio simple columnar, ¿sí? Se encuentra en toda la longitud del tracto digestivo, desde el estómago hacia el ano. Estas membranas epiteliales recubren las cavidades de los órganos abiertos
al exterior y forman las mucosas o las membranas mucosas. Ahora vamos a ver esta diferencia que les nombraba con el pseudoestratificado. El pseudoestratificado columnar, ¿sí?, es un epitelio simple columnar, pero esta variedad sirve sobre todo para realizar funciones de absorción y secreción. El epitelio pseudoestratificado columnar ciliado, que es estas cilias que vemos, ¿sí?, recubre la mayor parte del tracto respiratorio. ¿Por qué? ¿Para qué sirven las cilias? Porque atrapan el polvo, ¿sí? Evitan que siga ascendiendo hacia los pulmones, ¿sí? Y generan esta mucosidad, empujan esta mucosidad hacia arriba para que sea expulsada a través después de la tos. Entonces, ayudan a mantener el aire de estos pulmones limpio. Después tenemos el epitelio estratificado, ¿sí? El estratificado consiste en 2 o más capas celulares, como veíamos en la imagen, ¿sí?, por lo cual una sola de ellas va a estar en contacto directo con la membrana basal. Por eso ya no la llamamos más epitelio simple. Sirven principalmente para proteger, ya son capas más gruesas. En el simple son capas muy delgadas, por eso no sirven tanto para proteger. Este epitelio estratificado escamoso es el tejido epitelial que se encuentra en lugares que reciben bastante fricción y maltrato, como es el esófago, ¿sí?, la boca y la parte exterior de la piel. Fíjense la fricción que recibe y la diferencia eh, de este tipo de epitelio, que no podría ser nunca fino. Cuántas veces nosotros friccionamos nuestra piel con algún objeto y esas pequeñas lesiones podrían ser muchísimo más severas si no fuera estratificado este tipo de epitelio. Y tenemos el otro tipo de tejido epitelial estratificado, escamoso, transicional, ¿sí?, que es un epitelio muy modificado y que se va a ver en órganos como la vejiga, los uréteres y parte de la uretra, porque van a permitir más elasticidad y van a permitir alargamiento que se necesita en esta parte de los órganos, este estiramiento. Bien, vamos a ver el epitelio glandular. Así como tenemos estas glándulas endocrinas y exocrinas, que la van a ir viendo más adelante a lo largo del año, este tipo de epitelio glandular también se va a dividir como glándulas endocrinas y glándulas exocrinas, ¿sí? Y va a diferenciar en dónde vuelcan su contenido hormonal. Vamos a ver un poquito de tejido conectivo. Esta es la misma imagen que la anterior, pero en este caso los vamos a ver a los 6 tejidos conectivos más comunes. Como se desprende del nombre, el tejido conectivo lo que hace es conectar células, ¿sí? Perdón. Y se encuentra en cualquier parte del organismo. Es uno de los tejidos más abundantes, ¿sí?, en todo el cuerpo. Y realizan diferentes funciones. Como vemos ahí, tenemos el tejido conjuntivo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo, tejido óseo o hueso, tejido sanguíneo, ¿sí?, y el tejido linfático. Bueno, hueso, también a veces llamado como tejido óseo, está compuesta por células óseas que son de una dureza tan grande que proporcionan este soporte al cuerpo y le dan seguridad formando cavidades como por ejemplo el cráneo. El cartílago es una célula también, perdón, un tipo de tejido también duro, pero menos que el hueso y es mucho más flexible, eso sí. Se encuentra en lugares específicos del organismo y el más extendido es el hialino. Le da el soporte a la laringe y es donde están las cuerdas vocales que se origina la voz, ¿sí?
Después tenemos el tejido conectivo denso, ¿sí? O también conocido como tejido conectivo fibroso, y tiene fibras de colágeno, por eso también se lo llama fibroso, y tiene un aspecto de cuerda como de tendones, tiene aspecto de cuerda y forma los tendones y los ligamentos. El tejido conectivo laxo, laxo habla ya de algo más suave, algo más elástico, ¿sí? Y tiene más células pero menos fibras, por eso es más blando y, se encuentra en muchos lados a excepción de la sangre, ¿sí? El tejido areolar, que es este sí, es la variedad de tejido que está más ampliamente distribuida en todo el cuerpo. Es un tejido suave, flexible, parecido a la tela de araña, ¿sí? Y protege a los órganos corporales envolviéndolos, absorbe sales y líquidos. Otro tejido conectivo que vamos a ver es el tejido adiposo, que este es el que les contaba al principio, que nos va a ayudar a juntar, a guardar energía, ¿sí? Que nos protege de los golpes, nos da calor y frío, y de los fríos extremos también nos va a proteger. Normalmente lo conocemos como grasa, ¿sí? Y es una de las capas que está por debajo del epitelio externo, ¿sí? El tejido conectivo reticular, que genera como un colchón, ¿sí? Y le proporciona a estas estructuras internas más soltura, más protección, y es una red delicada de fibras que se entrelazan, ¿sí? Y aparece solo en algunas partes, por ejemplo, en forma de estroma o la estructura interna que puede conectar muchas células. Bien. La sangre o tejido vascular es el único tejido que decimos tejido líquido, ¿sí? De esto vamos a hablar un poquitito más adelante cuando veamos después de función cardíaca, justamente vamos a hablar de sangre y cuáles son los componentes. Y el tejido muscular, que también lo desarrollé muy poco porque justamente lo vamos a trabajar mucho después cuando veamos osteoartro muscular. Bueno, chicos, les voy a colgar ese videíto que les prometí, desarrollando un poquitito más sobre epitelio, y espero que anden bien. Nos vemos en la próxima.